Volvemos al tema de los pecados, que es un tema muy, muy importante. Y así yo sé que los que nos están escuchando y los que nos van a poder ver por internet, también les decimos a todos los que estén interesados en este tema que vamos a grabarlos en 3 porciones. Vamos a tener, en 2 porciones. Vamos a tener la posibilidad de darles una copia del CD si les interesa, para que ustedes también con ello puedan llevar a otros, porque verdaderamente nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, hay una parte del apóstol Juan en su primera carta, en donde nos dice él que oremos unos por otros, ¿verdad? Pero dice una cosa que es importante, y además hoy vamos a poder conocer. Dice: yo no pido que oréis por aquellos que han hecho pecado de muerte. Amén. Estamos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, ¿verdad? Que dice 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte y pecados que son de muerte. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Juan? Bien, no olvidemos que el trasfondo también del apóstol Juan es un trasfondo judío, y que ellos están en la referencia en este momento de todo el mensaje del Señor Jesús, pero también están considerando, ¿verdad?, los pecados que estaban marcados en la ley, porque en la ley lo que hace fue separarnos los pecados, los tipos de pecado que ya se habían dado, porque sigue siendo pecado, ¿verdad?, robarse el buey ajeno. Sigue siendo pecado, mi hermano, el tomar la capa de un hermano en prenda, en garantía. Todo eso todavía seguía siendo válido y sigue siendo válido hasta ahora, porque el que ama a su prójimo no va a hacer tal cosa. Y entonces de aquí es donde usted va a entender ahora por qué el catolicismo romano habla de pecados veniales y pecados mortales. Un pecado venial es un pecado sencillo, simple, ¿verdad? Podríamos decir una mentirita piadosa, es un pecado bienal, ¿verdad? Y hay pecados de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Bueno, eso lo encontramos nosotros en la porción de Levíticos. Por ejemplo, cuando se encuentre a un hombre y a una mujer yaciendo juntos, o sea, teniendo relaciones íntimas, pero resulta que la mujer es casada, entonces eso es adulterio, ambos deberán de ser apedreados. Ese es un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque la aplicación era la muerte. Amén. Eso es lo que a la mujer, aquella mujer, que le llevan al Señor y que la encuentra en ese momento, y el Señor le dice: yo no te estoy culpando, ve y no peques más. Amén. A eso se está refiriendo. Hay muchas porciones en el Antiguo Testamento que se resolvían con la muerte. El asesinato, por ejemplo, el vengador de la sangre tenía que matar al que había matado a su pariente. Ese era un pecado de muerte, ¿verdad? La blasfemia, por ejemplo, en contra del nombre de nuestro eterno Dios, también era un pecado de muerte. La idolatría es un pecado de muerte, ¿verdad? Todo lo que es hechicería, brujería, también son pecados de muerte. Entonces, quiere decir que hay pecados que son producto a veces de la flaqueza, de un momento de enojo ligero, ¿verdad? Ahí nos dice
el apóstol Juan que podemos orar por nuestros hermanos para que el Señor le cambie su carácter, entonces, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros hacemos maldiciones, maldecimos, entonces estamos cometiendo ya pecados de muerte, que eso es solamente con el arrepentimiento del que cometió el pecado y yendo a los pies de Cristo como su intercesor, recibirá perdón de su pecado. Entonces ahora estamos aprendiendo, mi hermano, de que por eso Pablo dice que cuando nos enojemos, dice, enojaos, dice, pero no os airéis para que no pequéis. O sea que hay grados, no es lo mismo el tener un orgullo, ¿verdad?, por lo que se logró, a tener soberbia o a tener altivez, ¿verdad? Son diferentes estados de pecaminosos, todos son pecados y por cualquiera nos apartamos de Dios, ¿verdad? Pero obviamente hay unos que son producto de mayor malicia en nuestro corazón. Bien, entonces ya estamos viendo que hay pecados por los cuales podemos orar por los demás. Si estamos viendo que hay un mal carácter en alguien de nuestra familia, podemos orar por él, interceder por él y pedir al Señor que le ayude a cambiar su carácter, etcétera. Y es posible eso. Gente que también es un poquito codita, ¿verdad? Otros que en lugar de ser una mano abierta, lo dan muy, digamos, a través de mucha insistencia, logran ser gente que dé misericordia, pues orar por ellos para que Dios les ponga un corazón más generoso. Todo eso lo podemos hacer por los otros, dice el apóstol Juan. Y de esa manera vamos ayudando para que las gentes sean santificadas y se aparten del pecado. Amén. Si yo quiero saber, por ejemplo, muchos pecados que cometemos, Mateo 5, 6 y 7 nos dice que no debemos, a la hora de orar, no debemos de ser gente como los publicanos que creen que por su mucha palabrería, la mucha palabrería que sale nada más de la boca, pero no del corazón, es pecado a la hora de orar, mi hermano. Amén. El pretender que la gente sepa que estamos ayunando y salimos con cara sin peinarnos y todo para que la gente diga, ¿qué te pasó? Es que estoy ayunando desde hace 3 días. Mi hermano, eso es para que nosotros tengamos reconocimiento, ¿verdad? Todo eso también vosotros no haréis como ellos, dice el Señor. Si está diciendo que no, quiere decir que si lo hacemos estamos pecando, ¿verdad? Pero por esos pecados podemos orar porque no son pecados de muerte. Entonces ya tenemos entendido a qué se está refiriendo aquí el apóstol Juan en el capítulo 5 de su primera carta, ¿verdad? A qué se refiere pecados de muerte y los que no son de muerte. Amén. Bien, y vuelve en el versículo 18, para los que me están acompañando, vuelve otra vez a decir lo mismo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Aleluya. Volvemos a lo mismo. Aunque el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Aleluya. Bien. De esta manera tenemos ya otro conocimiento del pecado. Ahora bien, tenemos otro tipo y nos vamos a ir, mi hermano, a Levíticos, creo que ahora estamos aprendiendo, bendito sea el Señor, yo también estoy aprendiendo mucho al respecto. En Levíticos, desde el principio de este libro, nos habla de los holocaustos, amén. El holocausto, mi hermano, era una ofrenda que no era necesario que viniera de un pecado, sino ese no era por pecados ni por falta, simplemente era por el deseo que tenía uno de ellos, y especialmente la clase sacerdotal lo ofrendaban y se quemaba totalmente la ofrenda, y eso era igual que las ofrendas de paz, solamente era por gratitud a lo que Dios había hecho para con ellos, si había estado muy bien la cosecha,
si los animales se habían reproducido abundantemente, le llevaban al Señor ofrendas de paz, que podían ser aceite, podía ser harina, podían ser tortas, ya harina elaborada, podía ser un corderito, en fin, muchas cosas se llevaban, y eso era por gratitud, pero había otras, amén, en las que el Señor ya demandaba. ¿Por qué? Porque eran ofrendas por el pecado. Y esto lo vemos en el capítulo 4 de Levíticos, ¿verdad? Dice, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, amén. Aquí dice por error, por yerro, o sea, por error. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de nosotros caemos en esta clasificación. ¿Por qué? Porque cometemos muchos pecados que no sabemos que estamos infringiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, esa que me sorprende, yo sé que todas en ella estamos y debemos de corregirnos, es el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Esto sería el equivalente a errar, ¿verdad? En alguno de los mandamientos de Jehová para el pueblo de Israel es un equivalente, ¿verdad? Y ellos ofrendaban de una manera especial, aunque hubieran cometido la falta por ignorancia. Esto se llama error por omisión. Amén. Si usted le quiere anotar ahí, dice error por omisión. ¿Qué quiere decir? Es que sabiendo hacer lo bueno, no lo hice. Eso es omisión, dejar de hacer lo que debemos de hacer. Y entonces ahí se hacía una ofrenda especial, ¿verdad? Dependiendo de la posición que tuviera en el pueblo. En ese tiempo pues había diferencia, no es lo mismo, había príncipes, había profetas, había sacerdotes, había levitas, ¿verdad? Había el pueblo llano, y cada uno de ellos, dependiendo de qué tan cerca estuviera de las cosas santas, era la dimensión de lo que él tenía que hacer para expiar ese pecado, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que hay errores de omisión, que se nos ha instruido. Por ejemplo, un error de omisión para alguien que tenga el don o el ministerio de profeta. El Señor le mandó a dar una palabra a tal persona o a la congregación en general, pero como la palabra es dura, la palabra va a confrontar a la persona, entonces no, yo no se la doy, no, se va a molestar conmigo, va a pensar que no me la dijo el Señor y que yo lo estoy inventando, y entonces me abstengo de dar esa palabra. Ahí yo estoy pecando. Ese es un pecado de omisión, es una desobediencia. Amén. Yo estoy pensando de que no, pues yo no lo quiero decir, pero yo estoy desobedeciendo la orden de Dios. Ese es un pecado de omisión que es muy frecuente. Amén. De la misma manera, por ejemplo, el Señor pide que sea honrado. Claro que pide ser honrado. Bueno, sí, dígame usted. Bueno, bien, sí. Esto del capítulo en Levíticos es desde el 1 hasta el 6, son todos los capítulos, hablan de las ofrendas por los pecados. Sí, en el capítulo completo, ¿sí? Gracias, mi hermana, gracias. Que Dios me la bendiga mucho. Bien, entonces, mis amados, cometemos muchos pecados por omisión. La mayoría
verdaderamente tiene un costalito ahí de pecados de omisión, ¿verdad? El Señor nos pide honra, nos pide honor, claro, si nuestro Rey es el dueño de todo lo nuestro. Entonces, si yo lo honro, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, dice, a mí no me traigas la oveja que esté tuerta, la oveja que esté lastimada, la oveja que esté dañada. ¿Qué quiere decir? Yo soy rey, yo soy tu Señor, tráeme lo mejor. Así nosotros, cuando querramos ofrendar algo, ya sea a la congregación o a un hermano, no le demos lo que nos sobra, sino demos algo que realmente va a servir, va a funcionar. Ese es un pecado de omisión. Amén. Entonces vamos viendo nosotros cómo realmente tenemos tantas cositas que nos apartan de Dios. Claro, Él conoce los corazones y sabe que a veces no hay la intención nosotros de ofender a Dios, pero nuestra ignorancia nos lleva a cometer el pecado. Por eso el que no lee las Escrituras no puede, amén, dejar de vivir en pecado. ¿Por qué? Porque una tras otra va cometiendo el error y pecados, ¿verdad? Bien, ahora ya entendemos también que hay pecados de omisión y pecados por ignorancia de la palabra, ¿verdad? Hay un pecado muy grande que la mayoría comete y cree que no lo hace, cuando juzga. Cuando juzga no con justo juicio. Nosotros estamos llamados a juzgar, pastor, sí, con justo juicio. Amén. Porque si no juzgáramos, mi hermano, ¿cómo podemos decidir lo que es bueno de lo que es malo? Ese es juicio, eso es juzgar. Amén. Pero otra cosa es señalar, mi hermano, con juicio ya, y declarar a la persona culpable. No es que el hermano es fulano y ese es esto y es lo otro, y yo lo señalo con el dedo acusador, mi hermano. Ese es un pecado. Juzgar con juicio incorrecto y señalando ya con culpabilidad, ese es un pecado. Y todo eso se comete un día sí y otro también en todas las congregaciones. Amén. Llegar con levadura. Guardaos de la levadura de los fariseos. Amén. La hipocresía es un pecado, por supuesto que lo es. Oiga, pero ¿por qué? Si no lo dice la Biblia, que dice no mentirás. Amén. Pues el hipócrita es un mentiroso. Es uno que finge lo que no es. Por eso dice, hay unos que tienen apariencia de piedad, amén, pero niegan la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir? No la practican. Nada más tienen caras compungidas, amén, pero nunca aplican la piedad. Entonces, eso es la levadura que tiene mucha gente también, y que de una manera falsa llega a la congregación o al lugar donde se reúna, y llega a ser tan terrible esto, mi hermano, que tienen una cara sentaditos en la congregación, termina el culto y el servicio y salen, y mi hermano, no han agarrado la combi en la esquina de la congregación cuando ya están discutiendo, están peleando, están molestándose. ¿Sí? Esos son hipócritas. Porque no podemos ser una cosa en la congregación y ser otra cosa fuera de ella. Pues ese es un pecado. ¿Cuántos no habrán en ese pecado? Ahora va otro pecado más. Enseñaréis a vuestros hijos en el andar, en el caminar, cuando se levanten, cuando coman, cuando se acuesten. Amén. Le enseñarás mi palabra para que él aprenda y viva de acuerdo a los principios. Todo padre que no educa a su hijo en los caminos del Señor está cometiendo un pecado. Amén. ¿Cuántos? Obviamente el niño está bajo su cuidado,
Si ya tiene 15 años, bueno, él ya debió de haber aprendido. Y si no, ahí hay que dialogar con ellos, porque ellos ya tienen su decisión. Ahí ya depende de la autoridad del padre y depende de la forma como la familia esté acostumbrada a moverse. Pero si es niño menor de 12 años, el padre está obligado a llevarlo a los caminos del Señor. Amén. Y no olvidemos una cosa, hablando de los fariseos. Un padre, una madre puede ser un fariseo en la casa. ¿A qué se refiere usted, pastor? De que puede hablar mucho de la palabra y puede estar a sus hijos arengando, o sea, cada rato diciendo, no, es que la palabra dice, es que... Y su testimonio de vida, mi hermano, está en contra de la palabra. Entonces es un fariseo en su casa, es un tropiezo para su hijo. Y mi hermano, ser tropiezo para un pequeñito que está empezando en el reino de Dios, verdaderamente es un riesgo muy alto. Amén. Que está señalado también en el libro de Mateo. Mateo 28, 18, y nos dice: id y predicad. Ese es un mandamiento. Si yo no predico el evangelio, yo estoy pecando. Desobediencia, toda desobediencia es pecado. Simplemente el no predicar el evangelio, mi hermano, es un pecado. Y entonces estamos viendo, mi hermano, que creemos que estamos bien, pero resulta que no. Y la mayoría del costalito de pecados que tenemos es los pecados de omisión, los pecados por ignorancia, amén, o los pecados por negligencia. ¿Qué cosa es negligencia? Cuando el Señor nos manda a hacer algo y no lo hacemos. Ese es un pecado de negligencia. Amén. Hay otro pecado que está en el libro de Isaías, que dice: ay del hombre que confía en el brazo del hombre y se aparta de la confianza de su Señor. Confiar en el hombre y no confiar en Dios es un pecado, mi hermano. Si se supone que hay un solo Dios y un solo Señor, y a Él honramos y adoramos, ¿cómo es que lo hacemos a un lado y nosotros resolvemos nuestras cosas? Amén. Hoy hemos entendido, y gracias le damos al Señor, cuántas cosas nosotros no estamos entendidos y estamos le fallando al Señor. ¿Qué cosa significa la palabra pecado? La palabra pecado significa no dar en el blanco. ¿Qué quiere decir? No vivir correctamente. Eso es no dar en el blanco. No hacer lo que debemos de hacer. No hacerlo en el tiempo que lo debemos de hacer. No hacerlo conforme la manera como se nos mandó a hacer. Todo eso incurre en desobediencia, y todo desobediente nunca dará en el blanco. Por eso honrarás padre y madre. Amén. Por eso amarás a tu prójimo. Por eso amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza y toda tu alma. ¿Para qué? Para que demos en el blanco. Si nosotros damos siempre en el blanco, entonces seremos efectivos. Nuestra oración será eficaz y entonces tendremos esa bendición que la palabra dice, que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén.
Y entonces yo me convierto en alguien que soy útil, y entonces usted puede interceder por su familia, usted puede interceder por sus hijos, usted puede interceder por su cónyuge, usted puede interceder por sus padres, etcétera. Usted puede interceder por su ciudad, porque usted sabe dar en el blanco. Amén. Mírese que un pecado tan tremendo que cometemos en el matrimonio. El Señor le dice al varón: amad a vuestras mujeres. Ese es un mandamiento, mi hermano. Ahí no es de que no me gusta, me cae mal, ya estoy muy molesto con ella. No, amarás a tu esposa y la cuidarás como el vaso más frágil. Amén. Ese es mandamiento. Si yo no lo hago, estoy en pecado. Y luego inmediatamente Pedro nos dice: y esto es para que no tengan estorbo vuestras oraciones. Amén. O sea, el resultado es: estás peleando con tu esposa, no le estás dando el trato digno que se merece, primero porque es parte de ti, porque los dos son una sola carne. Amén. Segundo, porque es un mandamiento que Dios te ha dado. Tercero, es madre de tus hijos, o lo será en caso que no hayan tenido hijos. Y yo no lo hago, entonces yo estoy en desobediencia, estoy en pecado, mis oraciones no serán eficaces. Ahora, ¿qué le dice la palabra a las mujeres? Mujeres, someteos a vuestros esposos y respetadlos como la autoridad que son en la casa. Si la mujer ocupa una posición de autoridad en la casa que no le corresponde y tiene sometido al marido, ella está en pecado. Amén. Y por lo tanto sus oraciones no serán eficaces. Y entonces entendemos por qué estamos orando constantemente, ya sea en la casa, oramos en reuniones, oramos en la congregación, y el asunto no se resuelve, pues ¿cómo? Si estamos en desobediencia, mi hermano. Y la oración de un desobediente no prospera. Amén. A menos que llegue a tal nivel la necesidad que entonces clame en desespero. Y Dios es bueno. Pero si no hay tal situación, mi hermano, de clamor, de desespero, en una oración cotidiana, pues obviamente no prospera, mis amados. Entonces, la vida pecaminosa está íntimamente ligada con la vida de oración. Y en medio de estas dos cosas, ¿qué es lo que une, mi hermano? La obediencia. La obediencia anulará el pecado y me permitirá tener una vida de oración efectiva y eficaz. Entonces estamos viendo, mi hermano, que el pecado es tremendo. Ahora bien, para concluir con el tema, que espero haya sido de bendición para ustedes, vamos a tratar un punto que es necesario que sepamos, mis amados. Nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Proverbios, y vemos que aparecen dos tipos de personas: el justo y el impío. Amén. El impío no es como muchos piensan. Sí, cuando habla del impío está hablando de los filisteos, está hablando de los moabitas, está hablando de los amonitas, ¿verdad? De los amalecitas. No, mi hermano, está hablando del mismo pueblo. En el pueblo había dos tipos de personas: las que cumplían los preceptos de la ley, que eran los justos, y los impíos, que transgredían la ley, pero todos pertenecían al pueblo de Israel.
Amén. Entonces, simplemente eran los obedientes y los desobedientes, los que estaban en la justicia de la ley y los que estaban pecando, ¿verdad?, transgrediendo la ley. Ahora nosotros estamos en la gracia, ¿sí? Claro, estamos en la gracia, pero podemos llegar a ser impíos. Si nosotros tenemos el costalito de pecados, mi hermano, que no hemos resuelto, que yo espero que usted que me está escuchando empiece a vaciar ese su costalito hoy inmediatamente para que su vida cambie y el enemigo no tenga tantas ventajas en su casa. Amén. Porque ahorita voy a terminar explicando cómo opera Satanás usando su pecado y el mío para irnos a acusar. Pero el asunto es que nos podemos convertir en un impío. Podemos estar habiendo aceptado a Cristo, inclusive se puede haber sido ministro, se pudo haber sido apóstol, se pudo haber sido, mi hermano, profeta, se pudo haber sido pastor, o sea, uno de los 5 ministerios se pudo haber ejercido y se puede incurrir en impiedad. Claro que sí. Todo el que se aparta de la palabra de Dios cae en impiedad. Amén. Y mira lo que dice la palabra por aquellos que dicen, pero el Señor ama al pecado y ama al pecador. El Padre eterno, que es santísimo, que vive en el cielo de los cielos, amén, y el que no hay ninguna mota de variación en él, como dice el apóstol Juan, es una cosa muy, muy digna de tomar en cuenta. Por eso el que no tiene temor de Dios, mi hermano, un día se va a enfrentar con él, que es santísimo. Amén. Bien, a él dice lo siguiente, para que usted vea si se puede realmente ser un pecador y pensar que estamos nosotros y le voy a explicar después qué es lo que pasa. Proverbios 11:31. El justo será recompensado. ¿Qué quiere decir? El que cumpla la palabra, el que viva en la justicia de Dios, será recompensado en la tierra. Ojo, no en el cielo, será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador no recibirá lo suyo? Amén. Entonces, cuando nosotros nos apartamos, mi hermano, de la justicia de Dios, caemos en la condición de impíos o pecadores, pues recibiremos lo que nos corresponde. Amén. ¿Por qué diríamos esto? Sería la pregunta. Bueno, Génesis 18:25 nos dijo, Señor, lejos de ti está hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío, y que tú trates al justo como tratas al impío, que tal cosa nunca hagas tú, oh juez de toda la tierra. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que no podemos nosotros, si estamos en pecado, pensar que nos va a ir como le va al hermano que está viviendo en santidad. Amén. Primera de Reyes nos dice, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciéndole caer su proceder sobre su cabeza. Amén. Job 15:20 nos dice, todos sus días, oiga usted lo que estoy leyendo, mi amado, todos sus días, el impío es atormentado de dolor. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todo le será devuelto sobre su cabeza. Mira esto lo que le dice el Salmo 7:11. Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Mientras no nos arrepintamos, nosotros ya conocimos a Cristo Jesús. Pero por alguna razón hemos hecho pecados de omisión
o por el orgullo, o por la desobediencia, por lo que usted quiera. En ese momento nosotros, mi hermano, nos convertimos en un impío, en un hombre que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Y entonces la palabra de Dios está irado contra el impío todos los días. ¿No acaso no nos empiezan a salir mal las cosas? ¿No acaso no empiezan a suceder situaciones, mi hermano, que nos llevan a situaciones de angustia, de preocupación? Pues esta es la razón. Nos hemos salido, nos hemos apartado de la santidad. No hemos permanecido en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es santo. Muchos dicen, no, es que el Señor ama al pecador. El que ama al pecador se llama Jesucristo. El que dio su vida por toda la humanidad se llama Jesucristo. El Padre puso a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, pero el Padre aborrece al pecado. Solo por Jesucristo, mi hermano, el Padre ha retenido su mano, para que todos los que son de Él, y que Él dijo, Señor, yo voy y salvaré a mis hermanos. Por esa razón, el Padre espera su tiempo, pero cuando el tiempo del Padre se dé, entonces vendrá su juicio, y nada lo detendrá, mi hermano, porque cuando el Padre determina hacer algo, no hay nada que lo detenga, porque el Padre abomina. Esa es la palabra. ¿Qué significa la palabra abominar en la Biblia, pastor? Algo que no se puede retener en el cuerpo y se vomita. Eso es abominable, aborrecible. ¿Un tibio está en pecado? Claro que está en pecado el tibio, por eso lo va a vomitar de su boca. Aquel que no vive para Cristo, mi hermano, aquel que dice que llegó a los pies de Cristo y todavía vive como el mundo, ese es un tibio que va a ser vomitado porque es abominable delante de Dios. ¿Por qué es abominable? Porque habiendo recibido a su Hijo, la sangre de su Hijo fue derramada. La sangre de su Hijo pagó el precio de sus pecados y éste lo tiene en poca estima y todavía sigue viviendo en costumbres del mundo. Vive viviendo, mi hermano, siendo amigo del mundo en muchas cosas, contemporizando con el mundo. Y entonces Santiago dice, oh almas adúlteras, y los adúlteros no entrarán al reino. Dice, ¿qué no sabéis que si sois amigos del mundo, se te conviertes en enemigo de Dios? Y ese es un gran pecado, mi hermano, que la mayoría no cree. La mayoría cree que celebrar cualquier cosa, lo mismo que celebra el mundo, lo mismo celebramos nosotros, de la misma manera como se comporta el mundo, nos comportamos nosotros, de la manera que se viste el mundo, nos vestimos nosotros. Mi hermano, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios y se convierte en un impío. Y todo lo que estoy leyendo le puede acontecer. ¿Y por qué? El mismo Salmo 36:1 dice, la iniquidad del impío le dice al corazón que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso es que vive como un impío. Por eso es que vive pecando y no se arrepiente para volver otra vez a convertirse en un obediente hijo de Dios. Y mire lo que dice el Salmo 109:6, mi hermano. Por eso es que muchos no saben por qué les pasa tantas cosas y se quejan y dicen, ay Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Amén. Bueno, mira lo que dice el Salmo 109:6. Pon sobre él al impío y que Satanás esté a su diestra. Mi hermano, diestra significa poder, diestra significa autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo mismo que hizo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, cuando uno de la congregación de los Corintios vivía con la esposa de su padre. Amén. Y entonces Pablo les manda en la carta a decirle, ¿cómo es que vosotros no habéis echado fuera de vosotros a ese impío? Amén. Yo ya, dice, lo juzgué
lo encontré culpable y ya lo entregué a Satanás. Salmo 109:6. Pon sobre él al impío y que Satanás esté a su diestra. Amén. Mi hermano, vivir en pecado no es poca cosa. La mayoría piensa que es así, como que estoy jugando, como que me estoy entreteniendo, como que estoy engañando a Dios, como que soy un fariseo, ¿verdad? Que por fuera estoy vestido muy limpio, pero por dentro estoy lleno de pecados, que yo murmuro, que yo engaño, que yo miento, amén, que tengo pecado oculto y no lo quiero confesar. Pues mira lo que dice el Proverbio 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío. El 15:9 dice, porque abominación es a Jehová el camino del impío. Isaías 3:11 dice, ay del impío, porque mal le irá, porque según las obras de sus manos, así le será pagado. Amén. Miren lo que dice el Proverbio 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, ahora sería la palabra, su oración que hace también es abominable. También es abominable, quiere decir que él es y también lo que hace. Proverbio 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. ¿Qué nos dice el Señor? Mansos y humildes como yo lo soy. Y el que no es manso y humilde, que podemos ser todos, y ese es uno de nuestros grandes pecados de todos, mi hermano, que el orgullo todavía decide nuestras acciones, que el orgullo todavía hace que hagamos o deshagamos tales cosas en contra de la voluntad de Dios. Pues abominación hacia Jehová todo altivo de corazón. Amén. Ahora estamos entendiendo, mis amados, cuán tremendo es una vida pecaminosa. No es como lo pensamos o como creemos, mi hermano, que es muy sencillo. No, por eso precisamente las bendiciones de Dios no se ven en nuestras casas. Por eso es que la gloria de Dios no nos acompaña. ¿Por qué? Porque verdaderamente, mi hermano, solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo, mi hermano, podemos vivir una vida de santidad, porque si no, la carne nos saca mucha ventaja. Espero que esto haya completado un poco a lo que recibimos de enseñanza toda esta semana, agradeciendo al Señor su bondad y su paciencia para con nosotros. Ahora usted y yo, mi hermano, podemos amarlo más por su misericordia, por su longanimidad, como dice la palabra misma, y como dice la palabra, que no sabéis que la benignidad de Dios es para vuestra salvación. Él es paciente con nosotros, y todo es por el amor a su Hijo, todo es por la obra del Señor Jesucristo. No amar a Jesús, mi hermano, es un pecado. Amén. Definitivamente es el pecado más grande que puede cometer un ser humano. Y peor aquel que ya conoció a Cristo y no lo ama como debe de amarlo. La ingratitud también es un pecado, mi hermano. Quede usted pues hoy entendido y conocido. Nosotros, Señor, te damos gracias, porque tu palabra nos limpia, porque tu palabra nos prepara, porque tu palabra nos enseña, Señor, cuán manchados estamos. Pero si nos acercamos a ti, tú, Señor, vas a mostrar nuestras vestiduras, y con la obra de tu Santo Espíritu tendremos lino fino, blanco y resplandeciente. No se olvide, mi hermano, y termino la intervención de esta mañana.
Él viene por una iglesia limpia, con vestiduras resplandecientes, santificada, sin arrugas. ¿Qué quiere decir? Y sin mancha. Tiene que ser impecable. Eso se llama irreprochables, irreprensibles. Amados, tenga usted temor de Dios, porque verdaderamente solo los santos van a verlo. En el arrebatamiento, que no tarda mucho, solamente se van a ir aquellos que vivan en obediencia a su palabra, aquellos que lo amen sobre todas las cosas y que estén dispuestos a dejar la vida que tienen por abrazar la vida que Él nos pide. Bendito sea el Señor, que a través de esta radio muchos hermanos comparten el Evangelio. Y esperamos que el día de hoy, mi amado, lo que usted escuchó y lo que ha escuchado y va a escuchar todavía a través de Teología 2, le marque una nueva forma de vivir. Son los deseos del pastor Raúl Peña, de Casa de Oración Puerta del Cielo, al servicio del Instituto Bíblico Radial 97.3 FM. El Señor los guarde, los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Pide perdón por